Listo, lo tengo grabando ya. Ok, pues Sensei, si usted me lo permite, voy a hacer una introducción. Sí. Karatecas tradicionales y nuestra comunidad se complace en presentar una entrevista a un gran sensei. Estamos acá con el sensei Héctor Maroli desde la República Argentina, quien es noveno dan en Okinawa Shorin Ryu, karate tradicional okinawense, y también a su vez es noveno dan de Kobudo Joson Taira de la Federación Argentina de Karate y Kobudo, quien está transmitiendo desde la República Argentina. Sensei Maroli, bienvenido. Para nosotros es un privilegio tener a su persona con nosotros compartiendo esta experiencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yarin, por la invitación y el privilegio de estar con ustedes y con esta comunidad que busca conocimiento, y eso está muy bueno, porque creo que me caracterizó siempre la búsqueda del conocimiento. Y saber que hay tanta gente que intenta el mismo camino, la verdad que para mí es una felicidad compartir con ustedes. Sensei, pues si usted me lo permite, me encantaría poder, si usted me lo permite, que nos contara un poco de cuándo, cómo y por qué comenzó el karate, y que nos comparta esas experiencias a cada uno de los miembros de esta bella comunidad, si es tan amable. Sí, cómo no, Yarin. Es una pregunta que a veces ronda a veces en las entrevistas, pero y me queda siempre la misma respuesta. En realidad yo no lo busqué al camino este, fue todo quizás una casualidad de acompañar a un amigo cuando teníamos 17 años, y bueno, mi amigo tuvo 2 o 3 meses y yo llevo toda una vida en esto. Y encontrarme en ese dojo por primera vez con quien fue mi primer maestro de karate, Jorge Julio Brinkman, que fue el primer cinturón negro en la Argentina. Me atrajo mucho la disciplina física y al principio un poco con las dudas como siempre tuve una formación, mi padre era un religioso y siempre tuve una formación moral muy profunda. Dudaba un poco de ciertas cosas que se podían hablar o decir en el mundo del karate. Pero a medida que fue avanzando, no solamente me atrajo la disciplina, sino que empecé a notar ciertas cosas que eran muy parecidas a la formación que yo tenía de niño, ¿no? En mi casa siempre hubo libros, y tener estas oportunidades de leer, sobre todo los griegos. Empecé de muy chico leyendo, y una de las cosas quizás que me llevaron a darme cuenta que la moral era muy importante para mí, cuando leía las fábulas de Sopo, y me fue muy interesante. Y encontré un paralelismo en esa conducta que tenían los griegos, o en esa formación moral que buscaban los griegos para la sociedad. Lo fui encontrando en karate explicado desde el oriente, ¿no? Desde occidente. Y creo que eso fue lo que me llevó a quedarme, a interesarme por esta disciplina. Lógicamente que como persona que venía del mundo del deporte, porque yo, aparte, antes de karate, jugaba al fútbol en un club aquí de mi zona, hacía atletismo, fui fondista, y bueno, en cuanto a deporte se me cruzaba con amigos, lo hacía, ¿no? Desde el esquí acuático hasta gimnasia deportiva. Y bueno, fue cerrándose, fui avanzando en el karate, y ya casi a los 20, 21 años me dediqué solamente al karate, ¿no? Los otros deportes los hacía. Entonces, le hago una pregunta, maestro, disculpe que lo interrumpa. Entonces fue una combinación de ambas cosas. Usted era una persona que tenía una búsqueda, una necesidad profunda de ahondar en la parte de entender su entorno, comprender su entorno, pero también tenía la parte física y tenía esa conexión entre ambos aspectos, lo cual es sumamente interesante.
Sí, por supuesto, era lo físico me atrajo desde un primer momento. Lo que pasa es que tener esta mentalidad crítica formada en mi familia, como te decía, y de tener un padre religioso, significaba para mí muy importante lo que esa disciplina a la que yo estaba. Por ejemplo, en el fútbol chocaba porque encontraba de que no se expresaban estas cuestiones morales que tenían que ver en la formación del individuo. No era solamente lo físico, era también formarse en lo intelectual y en lo moral. Y bueno, karate me lo fue mostrando con el tiempo y fue lo que realmente terminó siendo mi camino. Yo creo que el camino estaba, y yo digo por ahí un poco en broma, yo caí en ese camino y me pude levantar y seguirlo. Fue eso. Pero, o sea, eso yo lo encuentro muy increíble, pero, pero es bien difícil, no solamente tener la necesidad, sino la disciplina de hacer todo lo que uno tenga que hacer para posibilitarlo. Y especialmente en estos momentos, pues uno toma un avión y corre más rápido, ¿verdad? Pero en su generación debió de haber sido una complejidad única. Sí, sí que lo era, por supuesto. Okinawa era lejísimo para nosotros, no solamente por distancia, sino por lo económico. Todo lo que fuese Sudamérica era muy costoso, los pasajes aéreos, las combinaciones que lográbamos en 29 horas, Buenos Aires, Okinawa eran 29 horas de vuelo con 3 y a veces hasta 4 combinaciones. Y las tratábamos de ¡Wow! hacer todas seguidas, o sea, quedarse 2 o 3 horas en un aeropuerto, comer algo y subirse de vuelta a un avión con esta ansiedad de llegar a Okinawa y bueno, pero se lograba con mucho sacrificio personal, por supuesto, también era que era costoso todo para nosotros, para los argentinos, sobre todo ir hasta allá, no solo los argentinos, los uruguayos, los chilenos, los brasileños mismos. Yo creo que a toda Sudamérica y a Latinoamérica me ha costado ir mucho a Okinawa y con el paso del tiempo ver que cómo creció el karate en Okinawa, cómo el gobierno de Okinawa se interesó porque mucha más gente fuera y cuando hicimos el primer torneo en premundial de 1995 ver a tantos hermanos del judo en ese evento y tantos latinoamericanos me llenó de felicidad porque no es bueno esto de ir a un lugar y creerse que sentirse único, en realidad no, porque la experiencia está Claro. muy buena a ser vivida y está muy buena a ser compartida, ¿no? Sobre todo con los hermanos latinoamericanos. Y con muchos más hemos tenido, y he tenido, y sigo teniendo muchos amigos, desde gente sensei con mucho respeto, que ya están quizás un poco más grande que yo, como Frank Cabro, que tengo un gran aprecio y un gran respeto, un traductor del Shorinkan en los Estados Unidos, un gran sensei de karate, un gran karateca. Conocer gente de esa magnitud, George Matson, Arthur Moulas de Australia, gente que íbamos y compartíamos un evento y con un mismo sentimiento, toda una hermandad. Por eso que valió la pena en ese momento desde lo económico, pero valió más desde lo intelectual y del afecto, ¿no? Construir tantos amigos, no solamente occidentales, tengo muchísimos amigos en Okinawa que viven en Okinawa, que son okinawenses, y muchos de ellos no son del mundo de karate, a los que hasta el día de hoy estoy muy agradecido porque en momentos difíciles que uno se tiene que quedar, el dinero no te alcanza, y bueno, Claro, claro. he tenido el apoyo de ellos. Uno de ellos, que lo tengo en el alma y en el corazón, mi hermana del alma, Chiaco Quincho, que ya falleció, eh, nos ponía un plato de comida. Todos los días un plato de comida. Y ella también, aunque no era del mundo del karate, aportaba al espíritu del karate porque ella era okinawense, porque defendía la cultura okinawense y tenía esa gran posibilidad que tuvo de vivir 10 años en Argentina siendo periodista y tenía una gran pasión por toda Latinoamérica. Entonces, eh,
fue importante para nosotros. Estos amigos que no eran de karate, que no son de karate y seguimos siendo amigos, a nosotros nos brindaron un apoyo moral y sobre todo esto, yo siempre estoy agradecido porque un plato de comida en un lugar tan lejano es muy importante. Sí, sí, sí. Maestro, entonces yo le quisiera preguntar dos cosas. La primera es, ¿cómo encontró esa conjunción, esa convivencia, digamos, entre el karate okinawense tradicional y el kobudo okinawense tradicional? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se dio? Y entonces la segunda pregunta sería, después de que me responda esa lo mejor que pueda, porque yo sé que pues son preguntas un tanto complejas, ¿no? La segunda sería, ¿en qué modificó y en qué ha añadido el kobudo al karate okinawense? Sí, cuando, por lo menos me pasó a mí, creo que le pasó a muchos. Me gustaría hablar más en plural y no en personal. Me cuesta mucho hablar de mi persona, pero sí de la experiencia, y creo que no soy el único, muchos lo han vivido conmigo. Está quizás presente Sensei Luis Vázquez aquí, y él convivió conmigo esa primera experiencia, locura de juventud, o lo que fuese, yo con mi hija muy chiquita y Luis recién casado, tuvimos esta gran aventura y creo que ha servido. Nosotros fuimos por karate. Kobudo era algo todavía no muy en esa década. Nosotros arribamos en Okinawa por primera vez en 1988 y el Kobudo todavía estaba un poco tapado por las escuelas de karate, o sea que fuimos más por las escuelas de karate. Y el Kobudo que veíamos era muy poco hasta que se hizo el congreso Bugeisai de 1989, que tuve la oportunidad de verlo y vivirlo. Ahí se vieron durante 2 días todas las artes marciales de Okinawa, absolutamente todas. El karate, el kobudo, el kempo de Okinawa, todos los grandes maestros, como después tuve esa inmensa alegría de hablar con ellos y ir a visitarlos varias veces con ellos. Y recién ahí se vio un kobudo muy interesante que empecé a pensar, por lo menos yo empecé a pensar cómo complementar, y con muchos de los que hablaba okinawenses me decían que era un complemento y era necesario, que había pasado un momento en que el karate había dejado de hacer el kobudo, pero que previo a la Primera Guerra Mundial se hacían las dos cosas en un mismo dojo. Y Importante información. sí, recuerdo que en ese congreso se les pidió a los sensei que separasen un poco la práctica de karate del kobudo y que se enseñase en particular para poder hacer crecer y mostrar un poco más el kobudo. Y ahí es donde empecé a visitar algunos maestros como Issa Kotaro de la Ryukonkai y Matayoshi Sensei, con el que tuve una amistad hermosa, una gran persona. Pero uno se acerca a veces inconscientemente al dojo que siente que esa técnica, cuando la ves la primera vez, te llega. Todas las escuelas de Kobudo y todas las técnicas son hermosas. Uno ve y la destreza y ve los maestros, pero Claro. uno quiere obtener algo que realmente parece como que algo que te toque el alma. Y yo recuerdo cuando voy al dojo de Nakamoto Masahiro, Sensei de Bunbukan, los vi haciendo kumite con el boy y la verdad me dio vuelta la cabeza. Dije, esto es lo que yo quiero hacer, este dojo yo quiero hacer. Lógicamente fui a pedir las disculpas pertinentes a Kotaro Sensei y a Matairo Vicente, que gentilmente me habían invitado. Y ellos me dijeron, no tenés nada que venir a pedir, tu elección hubiese sido para uno o para otros un orgullo para todos nosotros. Así que seguí manteniendo la relación con ellos y me incorporé a la escuela que me acepta Nakamoto Masahiro Sensei, a la cual hasta el día de hoy sigo desarrollando con nuestra escuela de Kobudo. Pero ahí me pareció que el complemento es lo que hoy tenemos que trabajar. Creo que Okinawa también está trabajando en ese sentido. Nosotros en Occidente queremos que se comparta, porque Kobudo tiene algo muy especial y estando dentro de esta línea Taira, que me gustó muchísimo,
La característica que ha tenido Shinken Taira Sensei era que cualquier estilo podía ser, solamente en el manejo del arma, y él no inculcaba las bases, sino que inculcaba que el practicante karate ejecute sus propias bases de su estilo, que me pareció fabuloso. Oh, Una gran apertura. increíble. Y O bueno, sea, que era una mente de adaptación realmente. exactamente, era adaptar el arma a los movimientos que ella hacía de su estilo de karate. Yo trato de conservarlo, Oh, tengo alumnos de varios estilos y bueno, se respetan las bases de ese estilo, ejecutan con las bases de su estilo, y eso me parece fabuloso porque acerca muchísimo al manejo del arma y a una motricidad que ya tiene el practicante de karate y lo enriquece muchísimo. Kobudo enriquece mucho al practicante de karate con respecto a los perfiles, con respecto a las posiciones de guardia y sobre todo las distancias, reconocer cuando hay una distancia larga con un arma grande, cuando hay una distancia corta. Y cuando uno vuelve hacia karate e intenta hacer combate, se da cuenta que el arma le dio una visión que antes no tenía. Una visión de combate más ampliada, con una idea quizás hasta de movimientos mismos que a veces produce el arma y uno lo ejecuta con las manos. Y parece fabuloso, ¿no? Como el trabajo del karate y Kobudo enriquece al budoka en realidad, ¿no? El karateka y el kobuteka tiene que ser lo mismo. entonces ya hemos tocado aspectos de lo importante que fue el desarrollar y preservar esa cultura okinawense. Entonces también ya hemos tocado de la importancia de por qué el kobudo estaba en conjunción con el entrenamiento de karate. Entonces quisiera preguntarle lo siguiente. Cuando uno hace seiken, al uno tener de la mano vacía a la mano llena con una tonfa o un bo o un nunti o un sai o un eku o el mismo timbei, ¿verdad? Cualquiera de esos elementos del kobudo tradicional okinawense. Entonces, eso cambia el cómo nosotros nos movemos ya sin las armas. ¿Considera usted eso? Sí, sí, pasa eso con el cuerpo. Lo que pasa es que la práctica del Kobudo, a medida que uno va aprendiendo las armas, intenta por todos los medios, como todo implemento que el ser humano ha tenido que manejar, desde un músico con la guitarra, ¿no? Nosotros, uno ve, yo admiro mucho sobre todo a los guitarristas, me parecen fabulosos, ¿no? Una persona que admiro muchísimo Claro. es Buddy Gay y me parece que tiene la guitarra no es un instrumento, es parte de su cuerpo, es fabuloso. Y con el Kobudo pasa lo mismo. A veces se ven practicantes y ejecutantes y uno quiere sentir el arma, esto de tenerla en la mano, de hacerla deslizar en la mano. Entonces parece como que fuese una extensión del cuerpo el arma. En realidad no es que tenga la mano ocupada, sigue siendo la idea de la mano vacía, pero está el arma en el medio, que es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Es sentirlo. Pasa con el bo, por lo menos en nuestro estilo, el pollo hondo del bo, uno se lo pasa por el cuerpo, lo masajea el cuerpo con el bo, para sentir que el arma es propia, que es parte de nuestro cuerpo antes de usarla como arma. O sea que es muy interesante lo que En pocas palabras, es una extensión. es una extensión, exactamente. Es Es una lo que busca. extensión del cuerpo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y entonces, maestro, ahora me encantaría cambiar un poquito y hablar del karate, ¿ok? Porque no quiero descuidar. Sé que tenemos quizás no mucho tiempo en esta ocasión, pero espero no sea la única. Espero que podamos hacer varias entrevistas porque verdaderamente usted tiene, vaya, muchísimo historia para compartir y nos parece que es muy necesario hacerlo. Y nos encantaría hacerlo. Entonces quisiera preguntarle qué pasa con el Sensei Maroli cuando va por primera vez a Okinawa y ve el karate
okinawense en Okinawa, ¿qué pasa con ese proceso personal? Que dice, ok, estoy en la cuna del karate tradicional okinawense, de donde salió todo el karate a nivel mundial. Sí, 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 fue muy interesante, pero como te decía en un principio, siempre fui crítico de los sistemas, y no de crítico de karate en sí mismo, sino de crítico de cómo hacía karate yo y cómo veía que se construía karate en la Argentina, por ejemplo, me inicié. Ver las organizaciones, pobres, muy pobres organizaciones, ver muchas veces quizás un mercantilismo que a mí no me llegaba, no entendía, yo buscaba conocimiento, no buscaba dinero. Entonces Claro. todo esto era como que uno choca con una realidad. Y recuerdo que saliendo de ese primer viaje, yendo al aeropuerto con algunos de mis alumnos, sobre todo con mi hermano Rubén, que también es karateca y somos hermanos de sangre, de la misma madre, del mismo padre, y estamos en las mismas líneas de karate. Y antes de subir, recuerdo que le dije, si voy a Okinawa y no encuentro el karate como nosotros lo soñamos, como nosotros creemos que debe ser, o cómo lo debemos enseñar para mejorar un individuo en la sociedad, cuando vuelvo lo dejo. Y, Wow, mi maestro. hermano me dice, es fuerte, porque estás por iniciarlo y ya estás pensando que si no encontrás aquello. Para mí era muy importante esto, ¿no? ¿Qué significaba karate como formación? ¿Qué significaba Sí, sí, karate? era una línea ética Sí, sí, muy, sí, muy arraigada, o sea, era más que movimiento, era realmente parte suya, era una extensión de quien el sensei Héctor Maroli era como persona, ¿correcto? sí, 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 sí. Fui por eso y sobre todo esto de que eh, hemos tenido nosotros muchas dificultades en nuestra sociedad y las luchas, tú lo sabes, en Argentina las luchas sociales son muy importantes y el pensamiento de la lucha social y el pensar en el Sí. prójimo y es muy importante para nosotros y para las formaciones de las nuevas generaciones. Por eso sostengo con mucho orgullo siempre ayudar a los nuevos instructores, sin mezquindades, transmitir los conocimientos que tenemos, porque para eso hemos transitado este camino. Y eso es lo que me pasaba yendo a Okinawa. Pero bueno, al llegar a Okinawa me he encontrado con gente maravillosa, empezar a conocer y ver a Sensei que los veíamos en algunos libros y en revistas, como a Nagamine Soshin de Matsubariaji, con el que Oh, interminables horas por la mañana yo logré trabajar en Okinawa durante mucho tiempo y antes de ir a trabajar en Naja pasaba a visitarlo y él a las 7 de la mañana estaba solito practicando en su dojo y me decía, me espera, lo invito a un té. Y bueno, ese me espera, lo invito a un té, a mí me servía para preguntarle muchas cosas, porque siempre me interesó la historia del karate, en el cual pude claro. corroborar muchas cosas. Y un ser maravilloso, ¿no? Un hombre muy disciplinado. Lo he visto con ya casi 90 años practicar a las 7 de la mañana la kata, la primera kata de Fuki Ichi, que es la primera kata, que es básica, porque ya estaba muy viejito, pero lo hacía con tanto espíritu que para mí era fabuloso. Para mí era, si yo llego a esta edad haciendo, aunque sea este porcentaje, y yo veía que él se sentía orgulloso de que alguien lo esté mirando a esa edad, viendo hacer una kata básica, pero para mí era la mejor kata. Era evidentemente que estaba viendo una persona con una disciplina de vida única, totalmente única. Y lo mismo me pasó con Katsuya Miyashira del Shidokan, del Shorin Shidokan, un ser extremadamente maravilloso, me ha cobijado en muchas cosas, me ha protegido en otras. Eh, no he tenido inconveniente que cuando tenía que renovar las visas, este sensei iba con, él era empleado estatal, pero era un sensei muy famoso, presidente de la que nos llamamos Karate Oremei, y sin ningún tipo de inconveniente firmarme de garante para que yo pueda seguir con mi visa en Okinawa y seguir trabajando
y estudiando karate, ¿no? Bueno, conocer a Meitoku Yagi de Goju Ryu, fabuloso, una persona con una habilidad y una técnica que jamás he visto, una persona con tanta fuerza en esas manos que eran fabulosas, pero así como eran fuertes, era muy bondadoso, realmente un ser bondadoso. Tenía las manos para otorgar más que para recibir. Así que para mí Hermoso, maestro. me encontré con un karate que superó mis expectativas sentimentales con el arte. Me respondió lo que realmente buscaba. Yo sabía que había personas que luchaban por una cultura y no por el dinero. Todos ellos me han mostrado eso, porque ninguno de ellos era rico, cada uno trabajaba en su profesión. Y bueno, me encontré con que me pusieron, como te decía, yo caí en este camino y ahí entendí lo del término de Liu, o de Liuja, ¿no? Esto de la corriente. Uno ya estaba dentro de esa corriente. Y viendo a esta gente que te empujaba, parecía que el pensar lo que yo pensaba antes de llegar a Okinawa era como traicionarlos. Entonces tomé ese compromiso, ¿no? De seguir adelante, de entender todo lo más que pueda y de tratar de transitar este sistema, este Ryu, y transmitírselo a otros como lo hicieron ellos, que hoy ya no están, pero que es orgulloso, ¿no? Haber estado con ellos, haber hablado con ellos, para mí fue fabuloso. En algunos casos, algunas fotos que tengo de ellos, como uno que te envié con Matayoshi Sensei, yo soy medio reacio a la Sí, sí, fotografía, son amigos los que me han sacado claro. las fotos y después me las han regalado, pero a mí la foto del alma de cada uno de ellos la tengo muy grabada, muy grabada. Me Personas imagino, muy me imagino. maravillosas, extremadamente maravillosas, muy humildes en su accionar, muy correctos, y sobre todo esto, invitarme a sus dojos a veces y pedirme que, recuerdo, Meitoku Yagi Sensei me invita y yo le pregunto a mi sensei, que era Shimabu Senpa, le pregunto que me había invitado Meitoku Sensei al dojo y él me dice, por favor vaya, que es un honor. Eh, y yo voy al dojo y me pongo el karate y me pongo un cinturón blanco. Y Sensei me mira, Sensei me mira y me dice, ¿por qué un cinturón blanco? Y digo, Sensei, yo soy de Shorin-ryu, de Goju-ryu, soy cinturón blanco. Le digo, yo no voy a ostentar una graduación de otro estilo dentro de su dojo. No, por favor, dice, para nosotros es un honor, por favor, use la graduación de su maestro. Pero a mí me pareció de respeto, ¿viste? Le dije que por favor me permitiera, que a mí no me molestaba tener un cinturón blanco, que yo compartía con ellos la clase. Y antes de terminar me pide si ejecutaba una kata de Yori, y bueno, ejecuté Seisan, que es la kata que están los tres estilos de Okinawa, el Goju, Yori y Uechi. Y para mí fue fabuloso que con su edad, mirar los ojos con la que me miraba, ¿no? Como sorprendido, o como buscando a ver qué encontrar, y ahí me di cuenta. Él buscaba, después hablando con él, qué encontrar del karate argentino de lo que yo estaba haciendo. Porque él me dice, vos haces karate argentino. Entonces me miraba con esa, y después me di cuenta que tenía razón. ¿Por qué? Porque uno produce eso. Uno absorbe el Claro, conocimiento y lo produce. Y cuando produce, el otro que mira, aunque sea un experto, también, y eso tenemos que saber verlo. Hoy el mundo tiene que reconocer que hay muchos occidentales con muchísima experiencia y que por supuesto. con un arte muy bello y realmente hay que fomentarlo. Realmente hay que fomentarlo. Y esa fue la enseñanza que me han dejado estos años, ¿no? De mirarme y llegar a Maestro, decirme, sí, si usted me lo permite, y disculpe, tengo la necesidad de pedirle que me permita preguntarle, ¿ok? sí, sí. Porque acaba de decir una cosa que realmente es fabulosa, ¿ok? Quizás sea un poco largo lo que voy a decir. Primero, cuando usted llegó allá, recibió mucha ayuda y mucha colaboración de seres humanos, de grandes maestros, seres humanos que invirtieron en usted, porque querían posibilitarlo, querían desarrollarlo, querían que usted llegara a donde está en este momento. Pero entonces, pues,
pasa el momento en el que uno transita de estudiante y sigue siendo estudiante, pero llega a ser un gran maestro con mucha experiencia y gran profundidad y gran madurez. Entonces, ahora está usted en la parte de enseñar a otras personas y ayudar, invertir en otras personas para que ese futuro sea no una ilusión, sino una posibilidad. Ese proceso es hermoso. A mí usted aquí me tiene feliz, muy feliz. Gracias, Yarin, pero sí es eso, es sostener, como hablábamos, esto de dibujo, al principio uno pertenece a un estilo, y después se da cuenta que la corriente no es solamente el estilo, es el arte, y ya no importa a qué estilo pertenecemos, importa los conocimientos que se tienen, lo que compartimos, lo que hacemos cada uno de nosotros y poder compartir estos conocimientos son fundamentales, o compararlos también. ¿Por qué no poder comparar con otros sensei, otros grandes sensei? No solamente okinawenses o japoneses, como te mencionaba. Yo he visto a Sensei Frank Habro con una gran técnica, aparte de ser una persona maravillosa. Estuvimos juntos en un evento donde él vino a hacer una exhibición en un memorial de la escuela a la que yo pertenecía y me pareció fabuloso, técnicamente fabuloso, muy respetuoso de todo lo que son los protocolos y aparte hablaba un japonés perfecto. Él tenía Wow. mi gran envidia a hacerse Frank Habro era ese japonés fabuloso y fluido con el que él hablaba. Siempre me atrapó eso. Pero Increíble, sí, ¿no? yo creo que tenemos que sostener esta corriente. Ya no importa qué estilo son, o a qué escuela pertenecen, o de qué nacionalidad es, o qué etnia, o qué género tampoco. Acá pasa porque cultivamos un arte y lo debemos transmitir, es nuestra obligación. Después veremos si están quienes ganan dinero, aplaudirlos si pueden vivir con ese dinero, y si no, seguiremos igual. Creo que en términos de sensei Claro. no pasa si gana dinero o es exitoso o es un gran campeón. Pasa por si puede transmitir. Eso sí es importante. Poder Y transmitir lo que entonces, vive. ¿qué usted nos podría comentar sobre la personalidad que ha desarrollado el karate okinawense de Argentina, de la Argentina, de su país? Porque eso tiene unas particularidades bien específicas y usted ha visto la historia, ha sido partícipe de esa historia. Y también como latinoamericano, ¿cómo usted lo ve? Si pudiera compartirnos. Sí, el carácter okinawense en la Argentina tiene una particularidad, es asociativa a la comunidad okinawense en la Argentina. Nosotros tenemos una característica muy especial. En la Argentina, casi toda la comunidad japonesa, el 70% de esa comunidad es okinawense y el 30% es japonés. Oh, Inverso a Chile, perdón, a Brasil, que Brasil tiene 30% okinawense y 70% japonés. En la Argentina es muy oh, fuerte la comunidad okinawense. Nosotros en la Argentina tenemos el privilegio de que uno de los primeros sensei que vinieron a enseñar, en realidad no vinieron a enseñar, vino posterior a esto de la Primera Guerra Mundial, que fue Soken Sensei, Kohan Soken, que después en Okinawa se llamó Matsumura Saito Karate-Do. Él llegó a la Argentina en 1922 a probar su fortuna por la gran pobreza de Okinawa, pero como aquí el karate no era famoso, él le enseñó a 3 o 4 de la comunidad nada más durante sus 30 años de estadía y vivencia en la Argentina. Cuando él qué se regresa a interesante. Okinawa en 1952, él ve que muchas cosas del karate que él había vivido, sobre todo de su familia, porque él es descendiente de Matsumura. Soken Sensei fue descendiente de Matsumura. Él era el sobrino nieto de Matsumura. Y empezó a enseñarnos con el nombre de Matsumura Saito Karate-Do.
pero se había llevado a la Argentina un pedazo de esa cultura que vivió aquí. En Okinawa todos lo recuerdan a Soken Sensei, de escuchar todos los días tango, de hablar en español porque le gustaba. Entonces, esa característica para nosotros es importante. A la muerte de él, nosotros, hasta el día de hoy, yo estoy detrás de los rastros de lo que sería, lo que ha quedado de él, porque él ha tenido dos familias, una en Okinawa y una aquí en Argentina. En Okinawa no he podido encontrar dónde estaría su tumba, pero algunas cosas y lo sigo buscando, creo que si está en Argentina lo voy a encontrar. Dentro de poco tiempo quizás lo encuentre, porque es para homenajearlo. Realmente si ese hijo mayor que estaba en la Argentina se tenía que hacer cargo de los restos de él, evidentemente lo enviaron aquí, en algún lugar tiene que estar y lo tengo que encontrar. Entonces el karate okinawense tiene esa característica. Después tuvimos sensei como Miyasato Sensei, que es un gran maestro de karate en Argentina, un gran difusor, una de las escuelas de Shidokan en Argentina ha sido muy grande. Y lo mismo ha pasado con Akamine Sensei Matsubayashi, que todavía vive, y Kaoru Miyagi Sensei de Uechi-Ryu, el introductor del Uechi-Ryu en Argentina. Son con los dos sensei con los que tengo un arraigo de afectos bastante importante. Me siento muy halagado de que seamos amigos y me siento feliz cada vez que los veo porque realmente son verdaderos cultores del karate okinawense en Argentina. Son más argentinos hoy que ninguno, pero me parece que nosotros hoy, nuestra federación, estamos trabajando para brindarles un reconocimiento. Ya una vez le hicimos un reconocimiento como maestros pioneros del karate en Argentina, y ahora este 21 que viene queremos darle a Kamine Sensei y a Kaoru Sensei un reconocimiento que realmente se merece. En vida, un reconocimiento importante como próceres, son nuestros próceres de karate hoy en Argentina. Así que claro que sí. El karate en Argentina tiene un gran arraigo okinawense, un gran arraigo okinawense. Entonces, maestro, sabemos, ¿verdad?, de su personalidad inquisitiva, no solamente la parte deportiva y la necesidad de practicar deportes que tenía en la juventud y la mantiene y la sostiene ahora mismo, sino también de su personalidad inquisitiva en la parte intelectual, el intelecto, el estudio de la filosofía, etcétera, etcétera. Yo quisiera que por favor nos contase del proyecto de Héctor Maroli, el educador, porque sabemos que usted no solamente tiene una bellísima y profundo compromiso con educar, sino también tiene la sensibilidad humana necesaria y la inquietud intrínseca de hacer proyectos educativos con la cultura del karate okinawense y el kobudo okinawense. Sí, nosotros iniciamos, y no me inicié solo. Yo arranqué en 1984 perteneciendo a una de las federaciones en la Argentina, proponiendo capacitar a los instructores de karate, a la cual, bueno, evidentemente no logré un caudal de apoyo, porque consideraban en ese momento los sensei argentinos que por ahí iba a ser más importante un título profesional de instructor que el de un sensei de karate o un cinturón negro. Pero bueno, fueron pasando los años y con el paso del tiempo y compartir, y generalmente esto de compartir ideas que uno nunca abandona. Con Luis Vázquez, un compañero de ruta en esto de educar, a la cual siempre le estoy agradecido, y cuando estábamos en Okinawa hablamos tantas veces esto de formar algo y educar, hasta que en el 2000 Luis me propone un proyecto en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, aquí en Argentina, una universidad estatal. Aquí las universidades estatales son muy importantes, y tener un proyecto dentro de una universidad estatal hace al prestigio de lo que uno quiere ingresar, y para nosotros el carácter es importante. Así que bueno, participé de ese proyecto, cursé esa carrera como si fuera cualquier otro alumno, porque también hay que vivirla de adentro, no solamente crear algo y dejarlo que otros vivencien y hablar solamente del proyecto, sino vivirlo de adentro.
invitar amigos, muchísimos amigos de otras artes marciales que se han acercado, Juan Carlos Díaz de Uyú, otras escuelas de karate que no estaban federadas, pero que nuestra federación le dio los avales para que pudiesen cursar, a la cual para mí es una satisfacción inmensa porque somos amigos, sobre todas las cosas cultivamos la amistad. Y ese proyecto fue muy importante. Creo que sentó las bases en Argentina, creo que fuimos uno de los primeros en el mundo de haber armado una carrera universitaria, porque cuando hubo que justificar el proyecto teníamos que buscar modelos en otra parte del mundo y no lo encontramos porque no existía un modelo. Lo único que había, y un poco viejo, y no tomado como si fuese una parte de las carreras universitarias, era lo que se había hecho la JTA con Nakayama y Nishiyama cuando hicieron ese famoso instructorado dentro de las universidades, pero como grupo, nunca como programa universitario. Pero bueno, sirvió, a nosotros como fundamento nos sirvió. Por eso creo que Shotokan hoy en el mundo tiene que entender eso, que nació de la mano de gente universitaria, gente con una capacidad profesional e intelectual muy buena. Hay que recordar a Isao Bata, un gran intelectual, un gran mentor. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Y Nishiyama mismo, Nakayama, profesor de educación física, o sea, gente que se ha volcado realmente a la educación. Y después karate evolucionó como karate, sobrepasó todas las barreras y nosotros volvimos a ese camino con Luis. Volvimos a esto de volver a armar proyectos. Ahora armamos una diplomatura dentro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que tiene una asociación mundial de colegios, en la cual nosotros estamos tratando de insertar estas capacitaciones a los instructores de karate, darle los conocimientos profesionales, acercarle otros profesionales como psicólogos, médicos, ¿sí? Pedagogos, la ciencia de la educación, y defender algo que siempre nos rondó, a mí siempre me rondó en la cabeza, y recordando siempre a los sensei y quizás quisiera emular a Itosu Sensei, ¿no? Que para mí fue el karate del mundo, le debe todavía un homenaje. Fue un gran docente, porque era docente, fue un gran karateca y permitió que el karate no desapareciera en la reforma en medicina. Y lo hizo a través de la educación, y usó la educación, y logró que el karate ingresara en los colegios como formación. Y eso es lo que buscamos. Maestro, ¿no? Perdone que lo interrumpa. ¿Usted me permitiría hacer algo un momentito que me están llamando? Sí, sí. Perdone. ¿Cómo no? Es rápido. Excúseme, sí. Caramba.
Acá estamos, maestro, disculpe. No, está bien, por favor. Pero entonces nos estaba hablando de Itosu Sensei, de lo importante que era la figura de Itosu Sensei, como educador, que sin esto, sin Sensei Itosu, el karate no hubiese logrado absolutamente nada, básicamente. Así es. Por eso siempre dio esa importancia, o por lo menos todo lo que he investigado en la historia del karate okinawense, yo creo que habría que reconocerle que fue él el que dio ese lugar, desde la educación. Y siempre me quedó, para mí por lo menos me ha dado una gran experiencia, y recorro esto sosteniendo una frase, que si el karate no habla el lenguaje de la educación, no le podemos explicar karate al resto de la gente, ¿sí? Así que para nosotros es muy importante que los instructores se capaciten y que hablen ese lenguaje de la educación. Nosotros claro que sí. En la Argentina estamos con mucha pasión trabajando de lograr explicar, ya tenemos para el 2021 con Luis Vázquez y esta diplomatura y esto que estamos formando, empezar a entrar en los congresos de educación física, médicos y de educación, explicando karate, hablándole al mundo de la educación y de la salud y de la educación física, hablando de karate, pero con fundamentos. Por eso tenemos que hablar el lenguaje de la educación. Ahí apunta nuestra idea de capacitar. Me encanta, digo, todos los aspectos que me he mencionado son sumamente importantes y más que nada hay una visión futurista, hay una visión de trabajo para las futuras generaciones en lo que usted nos ha dicho, nos ha compartido. Es un compromiso de Sensei Vázquez y de usted, de su persona, de ambos, tratando de desarrollar las futuras generaciones y cimentar las bases para un futuro mejor. Para los karatecas y la sociedad argentina en este caso, ¿verdad? Pero usted mencionó una parte que me interesaría preguntarle, que es un aspecto, en mi opinión, bien importante: el envejecimiento del practicante, la longevidad. Si usted pudiese contarnos cuál es el secreto dentro de su increíble trayectoria y experiencia, cómo uno puede evitar lastimarse, cómo uno puede mantener la frescura y la longevidad sin darla y posibilitarla para el futuro, porque el cuerpo solamente tenemos uno. Sí, por supuesto. Mientras me preguntaba, me recordaba un evento una vez con mi Akira Sensei, ya viejito, casi 83 años tenía en ese momento. Un practicante en uno de los seminarios le pregunta a Sensei Miyakira una posición de Kokutsu y lo hace muy, muy abajo, muy interesante este muchacho. Y Sensei le dice con una simplicidad, ¿cuántos años tiene usted? Y le dice 21 años, Sensei. Bueno, usted con sus 21 años, donde usted lo hace, está bien. Yo con mis 83, acá arriba está perfecto. O sea, acomodó el arte a su cuerpo. Yo creo que todos hacemos eso. Todos empezamos a tener esto de acomodar el cuerpo, porque para eso nos dio la experiencia el arte. Yo creo que la mejor de las maneras es esa. Y lo otro, bueno, sí, lo que nos reporta de salud, ¿no? Esto de entrenar todos los días. Uno ve a medida que pasa el tiempo, quizás amigos de nuestra misma generación que no están en condiciones de salud y nosotros estamos. O sea, yo por ahí me puedo a mí mismo decirme orgulloso de que jamás estuve enfermo ni hospitalizado ni nada por el estilo, pero esto quizás también habrá una parte genética, pero me parece que el karate también aporta, ¿no? Aporta muchísimo en la disciplina, en el entrenamiento físico. Pero a todos los senseis que he conocido con una edad maravillosa, que la mayoría de ellos superaron los 80 años y 90 y piquitos también, han mantenido sobre todo la lucidez de la realidad.
Quizás su Oh, cuerpo, quizás el cuerpo no le respondía a la juventud que tenían en su intelecto, pero con qué hidalguía, ¿no? Soportaban que su cuerpo ya era viejo, pero que su mente no. Y siempre esto de que pensar en la otra generación siempre me pareció fabuloso. Y que es lo que trato de emular, o sea, darle a la otra generación lo que estos senses me mostraron y me dieron. Entonces yo tengo que hacer lo mismo claro. para la otra generación. Eso es mantener el caudal, mantener el yuja, la corriente. Tenemos que seguir en este camino. Sí, sí, definitivo, maestro. Este, una de las cosas en mi experiencia, ¿verdad? Eh, es que los karatecas muchas veces son renuentes a adaptar. Sin embargo, la adaptación es una cosa que hacemos desde el principio de la práctica y muchas veces nos pasa desapercibida. ¿Qué es lo que usted nos sugeriría para poder ayudarnos como personas cuando llega el momento de adaptar y flexibilizar esa experiencia mental? Sí, es muy interesante. La pregunta es, realmente toca lo que a veces uno piensa. Yo creo que el karateca occidental, por el modo de vida que tiene, y la forma de alimentación y una vida quizá un poco más agitada que la oriental, que quizás es un poco más quieta. Okinawa es un pueblo, no es la gran ciudad de Tokio donde todo el mundo vive acelerado. Okinawa es un pueblo y es tranquilo. Eh, y quizás muchos pueblos en muchas partes del mundo viven de esa manera. Pero sí es interesante el tema de cómo asimilamos nosotros la técnica y cómo la adaptamos después. Y ahí es donde me hiciste recordar por ahí un planteo que hace un tiempo, después lo voy a publicar para que lo puedan leer aquí en Karatecas Tradicionales. El planteo del conocimiento vertical y el conocimiento transversal. Ahí es donde está la asimilación y la adaptación. Y a veces uno se encuentra cuando analiza esto, dónde está el conocimiento vertical, y por la experiencia de lo que he vivido, me di cuenta que es lo que transmiten los sensei, por ejemplo, en Okinawa o en Japón, donde sea. Ellos transmiten una cultura, un patrón cultural. Y Claro, nosotros somos occidentales, nosotros venimos de esas experiencias y compartimos enseguida con nuestros amigos de otras escuelas de karate y hasta de otras artes marciales. Y ahí es donde está el conocimiento transversal. Comparamos ese conocimiento que vimos, que vivenciamos, que lo asimilamos, y cuando lo queremos adaptar, no tenemos otra manera que también compararlo, y ahí cuando lo asimilamos lo adaptamos. ¿Cómo lo enseñamos? Ya lo enseñamos como lo hemos adaptado. Tenemos que también saber respetar que ese carácter que llevamos adentro también tenemos que convertirlo en una vía de enseñanza. Y no creer o tener esta facilidad de que cuando el alumno pregunta, decirle en Okinawa o en Tokio o en Japón se hace así. No es una respuesta que creo que ah, le haya servido al alumno. Me parece que lo mejor es, yo lo veo de esta manera, yo lo asimilé de esta manera, lo adapté así y pienso esto de esta técnica. Por eso claro. yo te veía el otro día dando esa clase que me pareció fabulosa, porque tu manera de hacer karate me pareció muy buena. Eso es lo que tenemos que hacer, mostrar Gracias, nuestro maestro. karate. Gracias. Hay que mostrar el karate que uno piensa, el karate que uno siente, el karate que uno ejecuta, cómo lo vivenció. Y eso está bueno ver cuando otro tiene una experiencia y también nos sirve a nosotros, porque uno va a ir al dojo y va a decir, a ver, vamos a probar lo que Yarin mostró otro día. Y uno ve que algunos lo adaptan, lo asimilan y otros no. Bueno, los que lo asimilan los incentivaré a que sigan, porque van a sacar una experiencia. Esto es como el árbol, no siempre es la misma fruta, ¿sí? Aunque siempre va a tener la misma forma, el mismo sabor, ¿sí? Pero no siempre la misma fruta. Bueno, eso es lo que tenemos que producir. Cada uno de nosotros tenemos que producir ese carácter por la experiencia que estamos viviendo. No importa si el Claro, practicante o el sensei fue a Japón o fue a Okinawa, no importa. Importa la experiencia que tiene, importa el carácter que construyó, ese que tiene adentro. Me pasa
en forma muy particular. Yo a mi escuela le puse Seishin Kan, y el Kan que usan todas las escuelas de karate es de edificio o de sala, y el Kan que yo utilizo es el de pensamiento, porque yo el karate yo lo tengo dentro de mí, y cuando enseño se lo enseño a otro ser viviente. No necesito un edificio, no necesito un coche. ¡Qué hermoso! Lo puedo hacer en el fondo de mi casa, en la fiesta de un amigo, después de una comida, cuando charlamos y hablamos de karate y nos mostramos técnicas. Y nos pasa, tengo un amigo, un gran maestro de Wushu, que compartimos el espacio donde entrenamos, y tenemos esas locuras de estar horas y horas hablando de artes marciales, y a veces estas locuras de salir y él mostrarme una técnica y yo mostrarle otra, y ver una diferencia de cómo es una técnica de Wushu con respecto a la de karate, y se nos pasan horas. Entonces, eso también es parte del camino, no importa, es otro arte marcial, pero es un hermano de la vida del budo, y eso también es importante. Eso también hace crecer, no cerrarse en yo hago karate y es lo único que me interesa y lo demás no me interesa. Sí, me interesa todo, sobre todo si esos maestros, y tengo ese privilegio, ¿no?, que me otorgan ellos de ser amigos, y sobre todo tener el prestigio que tienen, ¿no?, de estos maestros de Subakdo, que es un amigo de Subakdo que para mí es fabuloso en la Argentina, y una gran amistad, y me encanta ir a ver sus clases y juntarme con él y hacer algunas cosas de su arte, porque eso también enriquece. Eso enriquece. Eso también es karate. Cierto es, cierto es, cierto es. El karate es una experiencia formativa y me encanta una frase que una vez alguien dijo sobre mi padre. Decía que mi padre en la búsqueda del saber y del haber era impulsivo y expansivo, que era una persona que siempre buscaba aprender, tenía una necesidad intrínseca de aprender. Y eso me suena tanto a lo que acaba de decir. No debe haber ¿Le dolor. parece que ¿Le parece que lo que usted ha tenido ha sido una necesidad intrínseca? O sea, no hubiese podido aguantar al sensei Héctor Maroli de ir y coger esa dirección porque era una necesidad tan y tan profunda que lo hacía hacer, lograr lo necesario para llegar ahí, ¿correcto? Sí, 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 fue de esa manera. Me ha pasado, he tenido la experiencia, creo que una de las experiencias más ricas era de trabajar en Okinawa, ser una persona más, ganarse tu sustento para poder seguir estudiando karate, y yo veía, llegaba a veces, y no he tomado trabajos sencillitos, he cosechado caña, he trabajado en el puerto hombreando bolsas, y ¡Wow! cuando volvía de trabajar, en estas horas, se salía de trabajar a las 5 de la tarde, y yo a las 6, a las 7 de la tarde tenía que estar en el dojo. A eso sumado de que la distancia entre el lugar de trabajo y mi lugar donde yo estaba residiendo en ese momento eran unos cuantos kilómetros, y la única manera de poder subsistir era una bicicleta que me había regalado un amigo japonés, un okinawense, y volvía kilómetros en bicicleta para poder descansar quizás media horita, comer algo y ir al dojo. Y el sensei veía que yo estaba cansado y me decía, volvé y descansá, porque si trabajás. Y yo le digo, no, sensei, si yo vine para experimentar karate, yo quiero saber qué es lo que sentía un okinawense cuando tenía que trabajar todo el día y a la noche hacer karate. Y llegó un momento que este sensei me dice, Wow. usted dice, ni yo viví esa experiencia. Dice, mi padre sí, trabajar todo el día en la cosecha de la caña, que era muy dura, es muy dura, me dice, y después venir al dojo, y cuénteme usted qué se siente, porque yo no lo viví. Mi padre me dio el privilegio de que estudie. Dice, y usted está viviendo lo que él vivió. Wow. Y para mí fue fabuloso, fue realmente fabuloso, porque Oh, uno nota cómo vive el okinawense, y ahí se da cuenta que un maestro de karate pone mucho cuando enseña, porque viene de trabajar y tiene que tener ánimo para dar esa clase, y lo hacen con tanta energía y con tanta pasión que no les importa el cansancio, no les importa.
Entonces, eso da las claras de que el karate va mucho más allá de lo que por ahí la gente piensa. Entonces, no digo ahora Cierto es, cierto. idolatrar, pero me parece que hay que reconocer que el karate tiene una gran formación humana, una gran formación humana. Totalmente de acuerdo, maestro, totalmente de acuerdo, totalmente. Yo creo que una de las situaciones más, no sé si utilizar la palabra tristes para mí personalmente, pero no tendría otro calificativo, ¿verdad? Es ver cómo la gente no sabe lo que el karate realmente es. Pensar que solamente es puños, patadas y competencia. Y no salen de ahí. El karate es mucho más. El karate es vida, es sentimiento, es cultura, es convivencia, es amor. Amor por el prójimo y amor por uno mismo. Es desprendimiento. Por supuesto, por eso volviendo al tema de la educación, por eso tenemos que hablar el lenguaje de la educación, por eso tenemos que hacer como hizo todo César, hacer como hizo él. Él defendió karate para que no desaparezca, nosotros defendamos karate para que el resto del mundo lo entienda, hablando ese lenguaje, explicándole a la educación, a la salud, y a los profesionales de la salud, qué es karate. Y mostrarles que los beneficios que van a tener en la formación con los chicos, en la formación física, en la formación moral, ¿sí? En la formación intelectual, porque karate incentiva la formación intelectual, le permite al practicante ser integral, ser una persona, conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo te lleva hacia el intelecto, criticarte a vos mismo, decir, este es el camino que quería, esto es lo que tengo que hacer, cuáles son mis obligaciones. Entonces uno carga con todo eso y arrastra una bolsa en este camino, pero a medida que va pasando el tiempo, cuanto más amigos tenemos en este camino, la bolsa cada vez pesa menos. Entonces la transitamos. Y ahí es donde está este privilegio de compartir con ustedes y con todo el mundo ese conocimiento y también absorber. Por eso estoy siempre agradecido de poder ver a cada uno de ustedes, desde darle estas clases virtuales con esta problemática que tenemos en el mundo. Pero bueno, ha servido y por lo menos a mí me ha robustecido en la idea de que hay muchísima gente en el mundo que tiene un bello karate y que merece mostrarlo y que merece que nosotros le prestemos atención. Claro, claro. Maestro, entonces ahí está la próxima pregunta. Eso está perfecto. Con eso que acaba de decir, nos ha puesto la próxima pregunta. Entonces, quisiera que nos contase el proceso de pasar de enseñar en el dojo a pasar a enseñar virtualmente. Ese ajuste, esa posibilidad, ¿cómo fue esa evolución de pasar de los dojos, como diría Sensei Luis Vázquez, que así lo expresó en una ocasión que tuvimos una entrevista, cómo pasar del dojo a la sala, del dojo a la cocina, del dojo al traspatio, y entonces empezar a utilizar pues la tecnología moderna, ¿no? Para posibilitar esas interacciones necesarias, que no eran las tradicionales, pero cómo hemos migrado a desarrollar otras plataformas de comunidad. Sí, realmente fue interesante. Lo mío en particular, yo no he dado clases de karate ni de kobudo ni virtuales. Sí he trabajado con dar historias de karate, hablar sobre preparar videos para YouTube explicando ciertas cosas de historia de karate, pero hemos tenido nosotros dentro de la federación diferentes sensei, y no solamente Luis Vázquez, Luis Díaz Sensei, Salvucci Sensei, una de las sensei mujeres de la Argentina fabulosa que tiene una gran capacidad docente. Ella ha trabajado muy bien las plataformas, ha mantenido a su grupo de chicos entrenándolos y enseñándoles a través de la plataforma. A mí me parece que está bueno porque nos acerca por pequeñas cosas que sean, no es necesario quizás a veces
que sea una gran clase, o sea, con muchísimas técnicas. A veces la sencillez de la técnica y la ejecución abre más la mente que ver muchas técnicas juntas. Pero vuelvo a tomar, por ejemplo, tu clase del otro día con los Kerry. Me pareció fabulosa, corta, concisa y que llegó. Para compartir, Gracias. se la di como trabajo a mis alumnos para que te vieran, le dije que saquen conclusiones, que hagan comparaciones, que quizás hagan cosas parecidas o que le saquen un producto superador y mostrarlo en el dojo. Ahora cuando nos juntamos físicamente, que nos estamos juntando, que se está levantando esta pandemia, nos mostramos y me parece bárbaro. Y vos fuiste ese ejemplo. Por eso digo, las plataformas nos han acercado a ese tipo de cosas. Y los karatecas nos tuvimos que acomodar. Yo tuve que llevar una federación, este es mi último año como presidente, debido a que llevo muchísimos años con orgullo, ¿no?, de representar esta federación a nivel nacional. Y la he llevado durante toda esta pandemia, sí, a través virtual, las reuniones con los directivos, las comisiones internas han trabajado fabulosas, han hecho el trabajo que se han mostrado a través de las redes y yo creo que ha servido. Hemos usado las plataformas de forma muy inteligente y se ha mostrado que karate tiene esa parte intelectual, la tiene y la pudo mostrar. Sí, Y eso me sí, pareció fabuloso. sí. Una de las cosas, maestro, que yo noté a través de, pues, muchos años de estar haciendo esto, es que cuando yo comencé, todo eran libros. Entonces eran muy difíciles de localizar, de adquirir, de traer, de poder comprar. Era muy difícil en aquel entonces. Pero entonces, pues ahora tenemos el YouTube. Pero desgraciadamente, los maestros, pues como es la vida, ¿no? Envejecen y entonces, pues fallecen, pasan una mejor vida. Entonces, pues muchas de esos desarrollos, muchas de esas experiencias desaparecen con el maestro. Han habido algunos maestros que han podido hacer muchos videos y esos videos pues le han dado un sabor, ¿verdad? De cómo era el maestro en vida a las próximas generaciones. Entonces, con esta nueva posibilidad de la modernidad dentro del karate tradicional, ¿qué usted piensa que va a suceder cuando esto de la pandemia finalice y podamos retomar al dojo? ¿Usted cree que será una cuestión combinada de lo que es pues el uso de la tecnología, los videos, los videoconferencias y el dojo, o será simplemente que regresaremos al dojo y la otra caerá en desuso? No, creo que va a ser una excelente combinación. Yo creo que la tecnología va a ser un backup importante, ya nos acostumbramos y sabemos que va a ser de esa manera. La práctica física va a ser necesaria desde ya, pero me parece que tecnológicamente se puede realzar lo que se enseña en el dojo. Se puede reiterar muchas veces. El practicante hoy nos ha pasado, yo le decía a los chicos, para vivir esta experiencia tecnológica, a mis alumnos, ¿no? Un gran sensei, Uema Sensei en Okinawa, que toda su familia, desde su abuelo que fue alumno de su bisabuelo que fue alumno de Itosu, ¿sí? Su abuelo alumno de Chibana, y bueno, entonces van por la quinta generación de donde todos los Uemas hacen karate y han hecho unos videos espectaculares, sencillitos, de la cata de lo que es la línea del Kobayashi y yo a mis alumnos les decía, miren a Uema Sensei, miren el video, comparen esa kata que él hace con la nuestra. Fíjense en qué pueden corregir de lo que nosotros corregimos a veces en el dojo. Y si a veces no pueden venir al dojo, aunque sea un ratito, miren los videos. Miren los videos que producimos nosotros, pero miren los videos de otros maestros, porque eso también sirve. Creo que va a ser importante, la tecnología va a ser un gran backup. La próxima generación tiene esta gran posibilidad y si la sabe usar va a crecer muchísimo, va mucho más que nosotros, mucho más rápido. Las distancias ya no son tal como las que tuvimos que vivir nosotros, entonces eso va a ser muy Claro, importante. claro. Creo que el karate no solamente el karate, todas las artes marciales,
se van a desarrollar para el bien de la sociedad, para el bien de la salud y de la moral de la sociedad. Maestro, pues hemos hecho ya 1 hora de entrevista, la cual nos sentimos sumamente privilegiados y le agradecemos de todo corazón. Pero quisiera que nos permitiera conversar con usted nuevamente, porque es que hay demasiado que podemos conversar. Y su historia es tan robusta y con tantos detalles que en una sola ocasión sería muy corto poderla conversar. Así es que si a usted le interesa, nos encantaría extenderle la invitación para volvernos a juntar en una futura ocasión. Sí, por supuesto, sin ningún problema. No va a haber problema en eso. Cuando ustedes quieran y si realmente esto va a servir para la comunidad de karatecas tradicionales, por supuesto. También me gustaría decirte que dentro de poco tiempo quizás les hago un regalo. Estoy tratando de... Yo tengo una gran amistad con Sakumoto Sensei, creo que todo el mundo los conoce, es un gran campeón de kata de karate de Okinawa, a la cual él me envió como amigos, ha compartido conmigo y estuvo con el TKF el día de karate haciendo un videito y yo tengo los videos originales. Y le pregunté si podía publicarlos, si él me autorizó a publicarlos en karatecas tradicionales. Así que bueno, yo este sábado, no porque es fiesta, pero era porque en Okinawa hay 4 días que es feriado, así que no va a estar. Y bueno, voy a esperar la respuesta de él y cuando él me diga que sí, que los publique, van a tener un regalo maravilloso de este sensei fabuloso en karatecas tradicionales para que lo puedan ver. Porque realmente merece ser visto y merece ser publicado. Así que me gustaría mucho que lo reciban con mucho aprecio si él me autoriza a publicarlo. Así que cuenten con eso. Maestro, un regalo de año maravilloso. Bueno, realmente no es un solo regalo, porque han sido 3. Han sido 3. Primero, su persona, la cual agradecemos muy profundamente, maestro, muy profundamente. Usted mencionó ahorita, mientras estaba conversando con nosotros en este conversatorio, entrevista, sobre cuando usted veía la gente que toca guitarra, los músicos que tocan guitarra, cómo uno se embeleza. Y lo mismo pasaba cuando uno hacía karate o cuando uno veía karate de gran profundidad y gran nivel. Verdaderamente, escucharlo, uno no puede expresar tanto en video, ¿verdad? Pero a mí personalmente no, me ha tocado muy profundamente. Yo soy una persona que yo veo la sensibilidad, la humildad, la profundidad en las personas y le agradezco, le agradezco. Muchísimas gracias, David. Es recíproco. Yo te agradezco mucho, no solamente el lugar que me has otorgado, sino siempre tus buenas palabras y tu respeto hacia mis personas, y yo te lo agradezco muchísimo. Sobre todo esto de ser hermanos, el karate es fabuloso. Para mí es un gran placer conocerte, por lo menos virtual. Algún día, ojalá la vida nos permita encontrarnos y darnos un abrazo de hermano. Dios quiera, maestro, Dios quiera, Dios lo escuche. Esta entrevista ha sido un verdadero privilegio para nosotros en Karatecas Tradicionales, en su comunidad, porque quiero que sepa que esta comunidad, como yo lo he dicho ya en varias ocasiones, no es mía, no puede ser mía. El día que yo no esté, esto tiene que seguir. Yo soy solamente un miembro más. Nos sentimos sumamente alegres de conocerle, de tratarle, de aprender de usted y de ver un ejemplazo tan profundamente inspirador que realmente pues lo que hace es que nos ayuda a seguir en la búsqueda
del desarrollo del karate, no para nosotros solamente, sino para las futuras generaciones, porque karate nos ha dado tantísimo, nos ha dado una vida. Por supuesto, así debe ser. Y la otra generación debería aprovechar todo lo que se le brinda y tratar que nosotros seamos el pedestal de la otra generación. No como a veces se piensa que somos los líderes y los tenemos que arriar como si fueran criaturas. Al contrario, yo creo que es muy clásico esto de que somos la base de la otra generación y estamos dispuestos a que ellos suban a esa base, que sean mejor que nosotros. Eso es lo que deseamos. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar y muchísimas gracias, Yarin, por este maravilloso momento vivido contigo. Sensei, un gran privilegio nuevamente de parte de nuestra y su comunidad, karatecas tradicionales y este servidor, muy tocado y muy agradecido, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de hermosas cosas y sobre todo que todos los proyectos que tiene para este futuro sean de gran provecho. Gran provecho. Muchísimas gracias. Igual para todos, que sea un año de lucha, sacrificio y que lleguen los laureles que tanto se busca a veces en todo ese tipo de cosas. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Entonces. Gracias, maestro.